encontrarse. Quería hacerte un par de preguntas. La trayectoria tuya sabemos que es muy grande, muy amplia. Y bueno, ¿cómo comenzaste en todo tu trabajo referido a la producción? Y bueno, yo empecé en realidad de una manera muy rara porque me vinculé al rock a través de la fotografía. O sea, yo de joven, de adolescente, escuchaba mucha música de rock. Yo soy de la generación donde empezó el rock y tocaba con amigos, con grupos así de estudiantes. Y después me fui vinculando más, me fui dedicando más hacia la fotografía y curiosamente a través de la fotografía fue donde me vinculé con lo que en esa época era, digamos, los que estaban arriba en el rock nacional sacando fotos de Sui Generis. Empecé a trabajar en la revista El Expreso Imaginario y bueno, y así conocí a Nito Mestre, a Lebón, a Charlie. Y bueno, y paralelamente en ese momento en la Argentina empezó a desarrollarse los sistemas de sonido que no existían porque los viejos grupos de la primera ola del rock nacional tocaban sin sonido, solamente se amplificaban las voces. Pero hacia fines de los 70, comienzos de los 80 empezó a trabajarse el sonido amplificando cada cosa que hay en el escenario, o sea, poniéndole un micrófono a cada cosa. Y bueno, y eso trajo la necesidad de operadores de sonido, de gente que pudiera manejar esas consolas. Y bueno, ahí yo vi una oportunidad de volverme a conectar con el mundo de la música y como tenía facilidad para las cuestiones técnicas, tenía oído y cultura musical. ¿Te gustaba ese ambiente? Entonces, bueno, naturalmente me fui convirtiendo en sonidista. En esa época no había dónde estudiar, todo era así, ensayo y error. Como hablaba inglés podía leer los manuales de las consolas y qué sé yo. Y bueno, y fui empezando, había gran necesidad de operadores, entonces bueno, rápidamente estaba trabajando. Las bandas ya las conocías bien, cómo sonaban. Claro, entonces naturalmente me fui convirtiendo en sonidista y después, bueno, se me ocurrió armar un estudio de grabación, que fue el estudio del Cielito. Y bueno, también había una gran necesidad de estudios porque no había en ese momento estudios en Argentina. Las grandes compañías multinacionales habían cerrado sus estudios y bueno, entonces empezaron a aparecer estudios privados como el mío, como Panda, como qué sé yo, otros. Y bueno, empezamos a trabajar a full, también con grabaciones en vivo, hicimos un estudio móvil y grabamos todos los shows que se generaron a partir de la recuperación de la democracia, porque en la época de los militares los shows no existían. Entonces se generó un boom de necesidad de música nacional, también porque habían prohibido la música en inglés después del episodio de Malvinas. Entonces bueno, empezó a volver muchos artistas que estaban en el exilio, como Mercedes Sosa, Piero, Facundo Cabral, Pedro y Pablo. Bueno, nosotros grabábamos esos shows y salían discos en vivo y así fue como entramos. ¿Tuviste tu experiencia con el Flaco Spinetta? Bueno, también cuando yo empecé con el estudio era un estudio hogareño en mi casa, que era una cabaña en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en Parque del Lugar específicamente. Y bueno, yo ahí había empezado a grabar algunas cosas de grupos de la época como Dulce 16, Suéter, qué sé yo, las Baby Squids, bueno, y con esos temas que grababa armaba cassettes y se los regalaba a mis amigos. Y un día me lo crucé a Luis porque yo trabajaba con El Expreso y Alberto Janián era el dueño del Expreso y era el manager de Luis. Entonces me lo presenta y yo le regalé uno de estos cassettes. Y el otro día me llama Alberto Janián para decirme que Luis quería conocer mi casa porque le había llamado la atención el sonido de estos cassettes.
entonces, bueno, vino y bueno, me propuso grabar un disco, que fue el primer disco que, digamos, que alguien vino a contratar para grabar, que fue Los niños que escriben en el cielo, de Jade, Spinetta Jade. Y bueno, y vino, grabó Jade, grabó ese disco y inmediatamente me propuso seguir con otro disco que eran temas acústicos que él había dejado fuera de discos desde la época de Almendra. Ese disco se llamó Kamikaze, donde hay temas, inclusive hay un tema que compuso cuando tenía 14 años, que es Barro tal vez. Y bueno, a partir de ahí iniciamos una relación de amistad con él. De hecho vino y grabó otro disco después que fue Mondo di Cromo. Y se mudó inclusive a Parque del Lugar, se alquiló una casa ahí, y bueno, hicimos 6 discos en total con Luis Alberto. ¿Y otros músicos más, Papo? Sí, Papo vino a grabar los primeros demos de Riff, cuando ni siquiera cantaba él, había otro cantante. James, creo. Claro, García James. Y después, final Riff grabó el guión, ese disco. ¿Los demos los grabó o algunas cosas? Sí, tengo un demo de 2 temas de ese riff original con García James. En cualquier momento lo voy a subir a Facebook. Y lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, me acuerdo que Peyronel decía que un grupo como Riff no podía grabar en un estudio que se llame Del Cielito. Claro, no era compatible. Claro, por el diminuti. Claro. Y bueno, entonces grabaron en otro lado, pero con Papo siempre quedó una relación. De hecho venía cada tanto al estudio, grabamos también un disco que nunca se editó, que fue con Juanse y el Negro Black y Fabián Bonquintiero en bajo, la Juanse Papo Roll Band. Bueno, estaba ese proyecto, no sabía si estaba la grabación. Está la grabación, algunos temas están terminados, otros no. Y después también grabó, algunos de esos temas él los incluyó, por ejemplo, Tomé Demasiado, lo incluyó en discos de él, en Blues Local, uno de esos. Sí, Caso Cerrado. Sí, Caso Cerrado. Y después, sí, qué sé yo, vinieron también, ¿Cuáles músicos han pasado por Sí, Lito, sí. ¿no? Sí, bueno, los Ratones Paranoicos surgieron de ahí, los Piojos. De hecho, yo empecé a armar un sello independiente del Cielito Records, que debutó con los Ratones Paranoicos. Y después hicimos 3 discos también con Spinetta. Hicimos Los Piojos, las Black and Blues, la Mississippi. Todos esos grupos salieron de ahí. Los Redondos estuvieron 10 años con el Cielito Records. Y si bien ellos cuando entraron a Del Cielito Records ya tenían 3 discos, no puedo atribuirme a haber descubierto a Los Redondos, pero sí, se consolidó mucho, digamos, su trayectoria en los 10 años que pasaron con nosotros. ¿Y tu actualidad hoy en día? Y como siempre, bueno, el estudio lo vendí hace como 10 años y grabo en forma independiente, siempre más bien volcado a grupos nuevos. ¿Grupos under o grupos que están saliendo que ya por ahí tienen su nombre? Por ejemplo, sí, estoy grabando Mavi Rock, Ciegos Rock, el nuevo disco de Héctor Stark, que está por salir ahora. Sí, lo vi. Pero básicamente siempre en mi vida me dediqué a los grupos nuevos. Lo que pasa es que, bueno, yo ahora digo Los Ratones Paranoicos, Los Piojos, y son nombres, pero cuando yo los grababa no eran nada, o sea, eran un grupito nuevo. Y siempre me gustó eso, porque para mí la esencia del rock está ahí, en el artista nuevo, en el que quiere cambiar el mundo. Ese es el espíritu del rock. Y a mí me encanta eso. El artista consagrado es como que ya, no todos, ¿no? Pero entran como en una especie de piloto automático a veces, en lo artístico y en lo comercial. Y a mí eso, la verdad que no me interesa tanto, ¿no? Me gusta más la ambición y el sueño que tiene el chico que no lo conoce nadie y sueña con ser una estrella y con modificar la historia de la música con su trabajo. Ese espíritu me gusta y me alimenta más que el otro, ¿no?
Y de bandas que actualmente están sonando, ¿qué es la que te gustan? ¿Qué es lo que parece que, o que decís, estas bandas tienen para dar mucho más? Si quieres nombrar alguna, sí, o que te parece que son interesantes de escuchar, quizás que no son las que están sonando. Sí, bueno, no sé, me gustan algunas cosas que hace Catupecu, me parece que es una banda que intenta ser original. Me gusta, no sé, Mavi Rock me encanta, me gusta, me hablaron muy bien de Acorazado, de Potemkin, no los escuché todavía, escuché algunas cosas. Creo que hay montones de bandas, sí. El tema es que como la industria discográfica está colapsada, no hay, o sea, la industria discográfica en el mundo entero fue el motor siempre de todo. Y desde que empezó la decadencia del disco, primero con el compact, después con internet, con el MP3, es como que se perdió la esencia. Se perdió ese motor que era la industria, que era la que generaba la difusión, la que generaba, digamos, el apoyo que hace falta para poder hacer que la gente vaya y compre una entrada. Entonces, ahora yo creo que hay talentos y hay gente haciendo música probablemente más que nunca, e inclusive con mejores recursos que nunca, porque antes no había dónde estudiar música, ni había dónde estudiar sonido, ni había instrumentos, y sin embargo en esa situación salieron músicos increíbles como Spinetta, por ejemplo, como Charly García, o guitarristas como Papo, como Lebón. Ahora que hay de todo, supongo que inclusive debe ser más fácil. El tema es que al no haber un motor que difunda, que genere, que inclusive oriente, aconseja, es difícil. A mí me pasa, por ejemplo, que me aparece un grupo para grabar y me dicen, sí, nosotros tenemos 3 discos y hace 10 años que estamos juntos. Y yo nunca las había escuchado nombrar. Y eso que estoy en esto. Claro. No quiero pensar el gran público que está ni se entera. O sea, de hecho ahora aparecen grupos que parecen nuevos, por ejemplo, no sé, Masacre. La gente, para el gran público, por ahí Masacre es un grupo nuevo. Es un grupo que tiene muchos años. Tiene 20 años, sí. Entonces eso es un poco complicado, ¿no? Porque inclusive por ahí cuando los grupos llegan a tener algún tipo de apoyo, ya inclusive ni siquiera están en su mejor momento, ¿no? Sí. Ni en su mejor estado físico, de energía, de salud. O sea, si hace 20 o 30 años que estás tocando, por ahí no tenés tantas ganas como antes. Entonces es un poco complicado. ¿Y cómo ves el rock argentino comparado con el rock del mundo? ¿Cómo lo sitúas vos? Yo creo que en el mundo pasa eso. La crisis de la industria discográfica es en el mundo entero, no solo acá. Y creo que pasa lo mismo, hay como un gran achanchamiento. Es más, creo que el rock argentino con respecto al rock internacional tiene más para dar. Porque acá hay una explosión que afuera por ahí ya no existe. No sé, uno va por los barrios y hay gente tocando en todos lados, todo el mundo es músico, o sea, hay como un boom artístico en la Argentina, ¿no? La gente que no toca música hace video o se dedica al arte visual o al teatro. Entonces eso genera un caldo de cultivo, un grado de creatividad que es muy interesante. Yo creo que en Europa eso ya, o en Estados Unidos, medio como que pasó. Y también la cuestión de la comodidad, el alto nivel de vida que estos países tuvieron durante tantos años también genera un achanchamiento. Nosotros en Sudamérica, como somos más sufridos, y eso genera más necesidades de soñar y de imaginar un futuro mejor, creo que produce artistas interesantes. Falta encontrarle la vuelta a cómo difundirlos. Claro, es lo más difícil a veces. Claro. Porque a veces los medios mandan más. Y los medios buscan marcas. Claro, buscan marcas registradas. No quieren tomarse el trabajo de generar un nuevo artista. Van a la fácil, ¿no? Bueno, te agradecemos esta nota para
Estación Val Rock, que es un programa que tenemos de rock en Balcarce. Aparte te la debía, la... Sí, bueno, sabíamos, no queríamos molestarte porque por ahí estabas descansando con mucho trabajo. Decimos, te agradecemos tu paso por Balcarce en la muestra, señora. Bueno. Y bueno, y gracias por todo. Todo bien, gracias a vos.